Pero esos normalitos era un tal Daniel Montenegro, el Rolfi Montenegro, Rolfi. Gastón Casas, Sisto Peralta, éramos normalitos, que para jugar en diferentes países o en donde se presentaba la trayectoria tenía que vivir de la manera al país. Yo jugaba pelota descalzo en la calle, la vez que yo no me olvido de mis orígenes. Soy el tipo uy, me acordé. Tal vez no asimilé la responsabilidad de cosas que necesitaba la ciudad en ese momento. Y entonces me hacen una propuesta para ir a jugar con CACAF. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a este capítulo de su proyecto Star, Sueños, Trabajo, Adversidades y Recompensas, un canal dedicado a contar historias de deportistas santanderianos que lograron éxito en sus disciplinas deportivas. Hoy, aunque no es santandereano, es un amigo de la casa, muy cercano. Queremos presentarles a ustedes la historia de Adrián Bernasconi. Adrián, bienvenido. Hola, Rafita. El gusto es mío de estar acá y poder conversar y contar un poco de mi vida, no de la historia, digamos así, un poco de mi vida, tal vez sea así se llamen las cosas, pero sí, acá contento por la invitación que me hiciste y bueno. No, bueno, gracias a usted por el tiempo que nos dedica, el espacio. Entonces, bueno, para poner en contexto a la gente, a los que no lo conocen, quiero que cuente un poco más quién es Adrián Bernasconi, dónde nace, dónde lleva su niñez y nos cuenta un poquito ahí mismo cómo llega al fútbol, quién lo lleva, su papá, su mamá, el club de barrio, no sé, bueno. Bueno, Rafa, a ver, soy argentino, nacido en San Miguel de Tucumán, al norte del país. Ok. Bueno, ahí crecí con mis papás, estudiando y jugando en la calle, porque no teníamos escuelas de fútbol como hay acá, que hay muchas. Y bueno, ahí estaban los clubes San Martín de Tucumán y Atlético Tucumán. Pero siempre mi sueño fue irme afuera, porque tuve la posibilidad una vez que me invitaron a un torneo en Buenos Aires de conocer a un campeón del mundo que era el Loco Enrique, que él dice que le dio el pase a Maradona cuando le hizo el gol a los ingleses y Sí. eso, ¿no? Bueno, y él le mandó una invitación a mis padres en ese momento para llevarme al River Plate de Argentina. Pero yo tenía 10 añitos y mi papá, como para sacarse de encima las cosas, me dijo que cuando cumpla 13 me podía ir. Y bueno, mi sueño siguió creciendo, ¿no? Acrecentándose cada vez más, estudiando, jugando con los amigos. Vuelvo y repito, no tuve una educación futbolística, sino en la calle. Y bueno, y a los 13 años se me presentó la posibilidad de ir a River Plate otra vez. Estábamos jugando en Tucumán, jugaba con amigos míos que hoy tienen 60, 55 años, más grande que yo. Y jugábamos torneo por plata, se jugaba la primera y la reserva, y se apostaba plata. Y bueno, yo jugaba con ellos, una vez tuve una fractura de clavícula por jugar con gente más grande, entonces ya se aprendía lo que era la flexión, cuándo tocar más rápido, porque obviamente... Para que no te golpearan, sí. No, obviamente le sacaba mucha diferencia a uno en velocidad, hacían 2 pases y yo tenía que hacer 10. Claro. Entonces, todas esas cosas se iban aprendiendo ahí. Y ahí me vieron, y esa misma tarde, que fue el cuñado de Ariel Ortega, le hizo la propuesta a mi papá y bueno, yo con lágrimas en los ojos, llorando, mi mamá no quería saber nada y me tenía que ir a 1200 kilómetros de mi ciudad, ¿no? A empezar una vida nueva. Como digo yo, pasé de ser un niño a ser un adulto. Pasé el tema de la adolescencia, pasé un montón de cosas y bueno, y ahí llegué a River. Y ahí llega con 13 años. Llego con 13 años a River. Llega a Buenos Aires. Sí, a Buenos Aires. Y ahí que solo. Solo. No tenía ningún familiar allá, nada. Resulta que no fue tan así también, ¿no? Que llegué directamente a River porque el tema cuando ¿Era como a probar o algo? El cuñado de Ariel Ortega me dijo River, pero en ese se presenta Independiente. Y había llevado otro tucumano, pero yo no lo conocía. Y bueno, nos hicimos amigos ahí, entonces a él sí lo llevaron directamente a River. Okay. Y yo me fui a ver la práctica. A ver cómo practicaban, qué era nuevo, era todo novedoso para mí. Sí, Sinceramente claro. era todo novedoso para mí. El estadio Monumental acá al lado,
las canchas auxiliares ahí, y bueno. Y yo estaba en el mirador mirando el partido que estaba haciendo el chico Carlos Ledesma. Le mando un saludo si llega a ver esto. Y resulta que me dice Delén, un brasilero, que jugó muchos años en River, me dice, nene, vení para acá, no vas a probar. Y yo estaba de sandalia, Rafa. Bueno, al fin y al cabo, llegué de sandalia y tenía una zapatilla, no tenía guayos, botines en Argentina, Sí. no tenía absolutamente nada. Y me dice, anda a utilería, pedí y entrá. Pero te puedo nombrar, tuve tocado con la varita porque estamos hablando que 500 chicos, más o menos, por categoría. Y el tipo, como veía que yo como que me movía, que quería que hagan bien las cosas y eso, entonces el tipo me dice, anda a buscar y ponete y que te quiero ver un rato. Y me vio 10 minutos. Ok. En esos 10 minutos me dijo que quién me había traído. Bueno, ahí habla el cuñado de Ariel Ortega con Jorge Bianco, que eran los que me representaban en ese momento. Bueno, mi papá, porque eran mi papá prácticamente, y bueno, y ahí arreglaron y yo me fui a Tucumán otra vez. Son 1200 kilómetros, más o menos para que sepan. Viaje dura entre 14 y 16 horas en bus, en micro allá en Argentina. Y bueno, me fui, llegué, saludé a mis papás, recogí la ropa y me devolví. A vivir en pensión, a saber lo que era un entrenamiento, a entrenar todos los días, a estudiar ahí en el Instituto de River, en el anillo del instituto del estadio de River. Ahí, bueno, ahora ya está más reestructurado, me dijeron que se cambió muchísimas cosas, hace muchos años que no ando por ahí. Ahí quedaba el colegio, quedaban un montón de cosas. Bueno, ahí era estudiar y prepararse para el sueño que uno tenía, ¿no? Claro. De llegar a ser profesional. Bueno, y ahí solo, ¿cómo enfrenta usted esa experiencia? Era muy ¿Le dio difícil, duro? Rafa. Era muy difícil. Me imagino que en llantos. ese entonces no había tanta tecnología No había para tecnología, llamar a la casa y eso, ¿no? Se utilizaban los teléfonos que habían los públicos con monedita o Sí. tarjeta. Y bueno, de vez en cuando ahí también en River te prestaban para hacer una llamada, muy de vez en cuando, pero sí te la prestaban. Y vos tenías el teléfono que recibía la llamada de tus papás, tus amigos, cosas así. Bueno, eso fue llanto, risa, sueños, Me imagino. frustraciones. Era todo novedoso, era nuevo, era aprender no sé, aprender un montón de cosas que no las sabía, ¿no? Yo pensaba que el fútbol se jugaba con un balón atrás y entrenar, el sacrificio, el que hay miles de chicos que están con el mismo sueño, que vos te tenés que sentar, que vos hoy bajaste el rendimiento, que te hacen a un costado. Entonces ahí se aprende a forjar el carácter, un montón de cosas. Es complicado. Bueno, y ahí quién lo apadrina a usted, quién lo recibe, quién le apoya, que usted dice, bueno, gracias a este personaje. No, en realidad, Rafa, vos apoyo lo tenés como todos los chicos que llegan a la pensión, ¿sí? O sea, y para tener acceso a la pensión, a que vos vivas ahí, tenés que tener algo, ¿sí? Okay. Que tiene que ver algo porque ellos están invirtiendo un dinero. ¿Qué dinero están invirtiendo? En tu desayuno, Sí, en tu comida, el alojamiento. Un montón de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y ahí llega a qué categoría? ¿Allá cómo es eso? Bueno, allá se empieza desde, si no estoy mal, empieza novena, octava, séptima. Primero baby fútbol, que es como el microfútbol, Okay. que se aprende a jugar ahí. Después octava, novena, séptima, sexta, quinta, Hasta cuarta, llegar reserva. Y recién viene la primera. O sea, ¿no hay tercera, segunda y eso no? No. A ver, allá son todos del mismo club, o sea, todo de River. Entonces vos empezás a escalar a medida que tus condiciones, ¿no? Entonces ya la reserva en ese momento se jugaba en los estadios. Algunos habían compré contrato de profesional, pero se jugaba en reserva. Okay. Se entrenaba de vez en cuando con primera y cosas así. Bueno, Entonces, ¿ahí cuánto tiempo estás? Yo estoy 2 años en River, 2 años. Y bueno, tenía un poco de monstruo ahí.
que gracias a Dios tuve la fortuna de jugar con ellos. Estaba Aimar, Ortega, Gallardo, Crespo, Amato, Ayala, Celso y el ratón. El ratón Ok. se iba, los dos. No me acuerdo más. Altamirano, Basualdo, Hernán Díaz. Bueno, había un poco Puros íconos de Almeida que River, sí, empezaba. claro. Almeida que empezaba también. Y bueno, y a uno lo subían, bajaba. Y éramos un grupo de chicos que eran también muy buenos, que la gran mayoría llegó al fútbol profesional. Gaby Pereira, que jugó en México, Sí. en Cruz Azul creo que jugó. Creo que vive allá. Darío Figueroa, o sea, una camada de gente muy buena y bueno, poca cabida tenía. Me refiero, jugaba, pero para llegar al profesionalismo era muy, muy complicado, ¿sí? En ese momento me encuentra Morresi, que fue jugador de River, que entrenaba en Huracán, Sí. fue ídolo de Huracán, y Jorge Célico, que fue técnico hace poco de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí. Bueno, ellos hacen una propuesta para que yo me vaya a Huracán. Y ahí tenías 15 años. Sí, más o menos, tenía como 15 años. O sea, más o menos las edades y los años son... Soy muy malo para eso. Entonces, no puedo hablar mucho de eso. Pero, bueno, la cosa que me hacen una propuesta a mi representante y, bueno, llego a Huracán. Y en Huracán llego y éramos todos normalitos, digamos así. Pero esos normalitos era un tal Daniel Montenegro, el Rolfi Claro, el Montenegro, Rolfi. Gastón Casas, Sisto Peralta, éramos normalitos, pero eso eran los normalitos. Y a Imagínate. todo eso se tocaba enfrentarse para llegar al profesionalismo. Y bueno, y tuve la Bueno, ¿y ahí fortuna. llega que como a una reserva o a qué llega? ¿A qué No, no, categoría? no, no, no. Ahí llego a séptima división. Juego como 6 meses, sexta, y empezó en reserva. En ese momento estaba Nelson Chavay, creo que estaba de técnico. Sí, creo que estaba Nelson Chavay. Nelson Chavay arma la reserva y la reserva con jugadores profesionales, porque ahí nos hacen un precontrato a varios, con jugadores profesionales. Nosotros todos los días martes íbamos a jugar con la primera del Nacional B. Mm, Con Nueva Chicago, Banfield en ese momento, Deportivo Español, también creo que estaba Deportivo Español en la B en ese momento. Y bueno, y entonces empezamos a tener roces con jugadores profesionales, con gente, pero ya alternábamos. Trabajábamos con la primera, jugábamos en reserva o al banco de reserva y así, porque claro. éramos chicos todavía, Y ¿no? ahí, bueno, ahí todavía vivía en casa, en pensión, No, ¿cómo ahí me era? dan un departamento, me dan en Huracán, pero viví bastante tiempo en pensión. Eso sigue siendo Buenos Aires, ¿no? Sí, Buenos Aires, Parque Patricio, Ok. Parque Patricio. Allá hay como 8 equipos profesionales en No, Buenos Aires. más, mucho más, o sea, Bueno, porque Buenos Aires es se que hay divide, Buenos Aires DF, ¿no? Y sí, Buenos Aires Buenos Aires provincia, se ¿no? divide en dos, Capital Eso, Federal Capital y el Federal. Gran Buenos Aires. Mm, Entonces, bueno, acá varios que conocen Buenos Aires dicen la provincia. Es ajá. provincia, sí, porque se divide en dos. Y bueno, y ahí me dan, el Parque Patricio queda más retirado. Ok. Pero es algo espectacular, muy lindo, el Bueno, ¿y cariño de la el gente de Huracán. clima cambia mucho de allá del norte a No, Buenos no, no, Aires no, y no, eso? no. Ya hay las 4 estaciones: el invierno, otoño, verano, primavera. Cuando hace calor. Cuando hace O sea, no mucho es frío, como acá estamos que uno hablando. va para la costa y más calor, No, o no, va a no, no. Bogotá y más frío No, y eso. obviamente que sí cambian eso, ¿no? Cambia cuando estamos en verano, por ejemplo. En Tucumán es algo impresionante el calor, estamos hablando de Ah, ok, ok, 40, ok. Santiago del Estero 42, 41 grados. Allá es más llevadero. Sí, claro. Y en Buenos Aires es mucha humedad. Por ejemplo, Mm, puede llegar a 33 grados, pero la humedad es tenaz, que vos no aguanta mucho o sea, la sensación la térmica sensación es térmica. más alta, claro. Exactamente. Bueno, y ahí en Huracán, ¿cuánto está? No, en Huracán estoy también como 2 años y medio, ya empiezo a crear un nombre y el último partido lo tengo en cancha de Newell's con Manso, no sé si te acordás de Manso, Sí, del sí, Piojo Manso. sí. Bueno, jugó el último partido ahí. Bueno, antes era, eso algunas veces dicen, pero vení, ¿por qué hiciste estas cosas?
Nosotros antes escuchábamos los partidos por radio porque para pagar los canales codificados costaba un dinero, entonces Sí, no claro. veíamos y se transmitía un partido, creo que se transmitía. Uno la fecha, Uno sí. creo que se transmitía, no se transmitía Sí. más. Entonces muy poco conocimiento, pero la radio siempre, Acá uno también miraba era el periódico, ¿no? El claro, el resumen de la periódico, la semana. radio, exactamente, Exacto. y daban puntuaciones y todas esas cosas. Me acuerdo que mi papá me cagó a pedo en el sentido de que falté el respeto a un estandarte, no lo conocía quién era, no se leía mucho, no se sabía mucho de la historia, y era el inglés Carlo Avington, que era el técnico, y bueno, tuve un Carlos inconveniente y Babito. tuve que dar un paso al costado. Ahí salió mi representante, me fui a Santa Fe a prepararme como 3 meses porque había llegado una oferta para irme, yo tenía como 18 años, 17 años, algo así. Y bueno, ahí conozco a Gabriel Fernández, el que jugó acá en Cali, Sí. Deportivo Cali, Millonario. Y bueno, estábamos trabajando con él aparte y nos íbamos al Bastia de Francia. Él se fue al Bastia de Francia, bueno, cosas del fútbol, negocio del fútbol. Yo no alcancé a irme y entonces ahí ya me tocó emigrar y la oferta que había salido era de los Rodríguez en el Real Cartagena. El Real Cartagena era América de Cali en ese momento también porque ellos manejaban todo eso. Pero ahí era segunda división. Sí, claro, pero tampoco sabía nada, ¿no? O Sí. sea, sabía que venía a ganar buen dinero, a seguir mi carrera y bueno, y empezar a conocer otras cosas diferentes, culturas diferentes, vivir de manera diferente. Eso fue con una conexión con Daniel Silguero, que era argentino, y él trabajaba con De la Pava. Bueno, y bueno, así pude llegar acá y bueno, y después acá también se formó un ¿Y ahí equipazo llega impresionante. ese en qué año, Adrián? ¿Como 90? Año 97 creo que fue, 97, 98, una cosa así. Ok. Más o menos así, más o menos que tengo ese conocimiento. Ahí juego con grandes Bueno, jugadores, ¿no? venga, yo nunca le pregunté. ¿Y usted qué posición jugaba? ¿Volante? Yo siempre jugué, ¿Extremo? siempre fui enganche, el famoso enganche de Ajá. Argentina. Siempre llegué en la parte creativa y algunas veces jugaba de media punta y también jugué de volante 6, a donde no Sí, marcaba en sí. el cuaderno, ¿no? Pero intentaba hacerlo, salía jugando, depende de lo que pedía el técnico. Ok, ok. Entonces, bueno, empecé Bueno, y a con... ese Real Cartagena, ¿quién lo dirigía en ese momento? El Real Cartagena lo dirigía el finado Daniel Silguero, Ok. un amigazo, un tipo rígido, un tipo que no era amigo de nadie, un tipo que no le enseñaba fútbol a nadie, no le regalaba nada a nadie. Él decía que los jugadores tenían que llegar armados Sí, claro. y pues a mí me dejó mucha enseñanza porque eso fue estar en otro país diferente al mío y me dijo que para jugar en diferentes países o en donde se presentaba la trayectoria o las cosas que el fútbol me podía ir dando, tenía que vivir de la manera al país. Me tenía que adaptar de esa manera y tenía que comer lo que come el país. Bueno, Que ya y me eso, olvidara de esas cosas. ¿y eso le chocó? Ese cambio de cultura, porque ahí ya cambia totalmente, ¿no? No, porque el tipo me lo dijo como se tienen que decir las cosas y No, depende no, pero me cómo me refiero lleguen, al ¿no? choque cultural cuando llega a Cartagena, aunque Cartagena es una ciudad muy turística y eso. ¿Sabe qué me Cambiar la acuerdo? comida. Me acuerdo cuando viajamos en junio, eso fue en junio, porque estábamos en pleno invierno en Argentina. Entonces, claro, imagínate, Y llegó el verano acá. todo chaqueta y todo en el avión, y enropado, bufanda, guantes, una cosa de loco del frío que hacían en Argentina ese día. Llegamos a Cartagena y yo me acuerdo que se abre la puerta del avión. Uf. Claro, y le digo, ¿a dónde llegamos? Territorio del Satanás, ¿dónde llegamos? Y bueno, y ese día el Real estaban de pretemporada, no recuerdo dónde. Me reciben preparador físico, me lleva al apartamento a donde iba a vivir y me dice, cambiate que nos vamos. Y yo me cambié. Me puse ya una pantaloneta, unos tenis, salí, me llevó a la playa y me dijo, bueno, te espero en el aeropuerto. O sea, estábamos en Boca Grande, te espero en el aeropuerto. Y le dije, está loco, recién llego de viaje, eran como 8 o 9 horas de viaje y a correr. Bueno, tocó hacer el esfuerzo y
y hacerle y saber que... O sea, se integró a la pretemporada. No. ¿No? Ellos estaban de viaje afuera, Ok. yo llegué solo, ellos me recibieron en Cartagena, me alojaron y ese día me sacaron a correr y al día siguiente viajé a donde estaban, pero no recuerdo dónde estaban. No me acuerdo si estaban en Bogotá, no me acuerdo para qué. Y bueno, y ahí me recibieron de esa manera. Siempre digo de una manera linda porque yo siempre digo en el fútbol tenés que hacer cosas para ser respetado, si no, no puedes ser respetado. Bueno, ¿y cuánto tiempo está en Cartagena, Adrián? Cartagena también estoy como 2 años y medio con Daniel. Y de ahí, bueno, ese era un equipo espectacular. Estaba Eison Domínguez, David Ferreira, Eison Banguero, Pedro Navarro, no me acuerdo quién más, el Cocho Patiño. Que era Uy, tenía muy amigo, buen sí, equipo. había una banda linda. Bueno, casi todos se van a la América de Cali, junto con mi persona también tenían que ir a América de Cali. Y bueno, salió Bucaramanga y me vine para ¿Pero acá. usted va a Cali, hace pretemporada, algo así? No, le dicen, va para Bucaramanga ahora. Nada, va a Bucaramanga. O sea, tenía las dos ofertas y yo estaba en Bucaramanga. O sea, yo vine a pasear a Bucaramanga. Estaba en Bucaramanga ok. y me salieron las dos ofertas. ¿Y eso es año 99, más o menos? 99 creo que fue. Y bueno, ahí me quedé acá. ¿Y llega a Bucaramanga, aquí quién está? ¿Carlos Mario Hoyos todavía o ya se había ido? No, estaba el profe Pelufo, Norberto. Norberto. Y ahí empecé acá, no tuve una buena temporada y me tocó irme al año y medio, creo que fue, a Estados Unidos, que salió una propuesta y bueno, empecé otra vez ya como gitano. Ahí empecé el tema que no me gustó a mí en mi carrera, digamos así, ¿no? Empecé a andar para un lado para otro, pero eso fueron casi malas decisiones en el momento. Porque yo digo, si hubiera sido otro momento, no hubiera sido mala decisión. O sea, la decisión es blanco-negro, la tomás, la dejás, pero toca saber el momento cuando la tomás para bien y cuando va a ser para mal. Pero como uno era un chico todavía que no tenía la experiencia necesaria, estaba forjando experiencia y esto de redes sociales o alguien que te cuide, te diga, vení, estás haciendo malas cosas, uno siempre lejos, no tenés papá, mamá que te guíe, Sí, claro. está en un mundo nuevo con un micrófono, que, no sé, miles de cosas, ¿no? Que un niño queda, vení, tengo plata, tengo esto, me puedo comprar esto, puedo salir a un lado, me van a hacer una nota, no sé, Sí. son cosas nuevas que... Se siente que el mundo a la mano. Que lo tengo. No sé si tan así, pero son cosas nuevas que chocan, Rafa, que como te dije al principio de esta charla, yo jugaba pelota descalzo en la calle y pasé a un mundo nuevo y cuando pasé a ese mundo nuevo empecé a soñar cosas, que podía vivir de esto, que podía hacer cosas, sin olvidarme de dónde soy. Sí. ¿Sí? Y bueno, vos que me conocés también, sabés que yo no me olvido de mis orígenes. Soy el tipo uy, me acordé. Soy el tipo ¿viste? Y nunca voy a cambiar de ser el chico que juega a la pelota. Gracias, Rafa. Es una conversación linda porque estuve hace poco en Argentina y eso es lo que uno habla, ¿no? Vive el fútbol, lo que genera y uno nunca deja los orígenes. Vuelvo siempre que puedo, vuelvo a estar con los míos, respiro. Yo digo, respiro, me lleno de aire y vuelvo sigo. a luchar la vida otra Bueno, vez. ¿y qué pasa acá en Bucaramanga? ¿Fue que se lesiona? ¿No le dan cupo? No tuve la continuidad necesaria. Bucaramanga creo que fue una de las últimas épocas buenas que tuvo Bucaramanga porque venía Sí, de la 97, Libertadores. 97 llegar a la final, 98 jugó Libertadores. Exactamente. Entonces
Y ahí se desarma el equipo. Se desarma el equipo completamente, entonces el profe, yo era chico todavía, también ya venía con una trayectoria, pero era chico todavía, tal vez no asimilé la responsabilidad de cosas que necesitaba la ciudad en ese momento, porque uno no asume eso, uno, vuelvo y repito, juega pelota, juega fútbol. Sí, sí. ¿Sí? Entonces yo nunca me creí, y las veces que hablé con vos fuera de cámara, siempre te dije, nunca me creí profesional en el sentido de la palabra, siempre traté de conseguir objetivos de manera diferente sin creerme eso. Y tal vez eso me faltó, de creerme más profesional, de saber que hasta el día de hoy puedo seguir viviendo de lo que hice toda mi vida. Y bueno, y sigo jugando a la pelota, como digo, y hoy que estoy en el otro lado diferente, trato de enseñar a todos sobre los errores que tuve, ¿no? La virtud es muy fácil. Sí, Los claro. errores. Hablar de lo bueno cualquiera. Exactamente. Entonces, Bueno, y sale de Bucaramanga para Estados Unidos, me dice. Estados Unidos. ¿Y allá a dónde llega, a dónde juega, a dónde está? ¿O qué pasa ahí en ese momento de la vida, Adrián? Llego a hacer pretemporada. Marito Vanimerac me recibe. Mario Vanimerac, técnico, Soccer Sí. Locker de Miami. Juego, se empieza a armar la B. Sí, los en acá en esta- Millonarios, ¿no? Sí, claro. Se empieza a armar la B. Espectacular con Mario. Mario, un personaje impresionante. No lo volví a ver. Siempre me acuerdo de él. Muy polémico, muy polémico. No, ese es un tipazo. Ah. Un tipazo. Tipazo. Imagínate esto, que como yo te decía, escuchar por radio y estas cosas, cuando hablo con mi papá, bueno, que estoy en Estados Unidos, en Miami, esto, el técnico mío, Mario Vanemerá, y me dijo, ese no fue campeón del mundo del 86 porque se fue a jugar Millonario. Y ahí entra el Tata Brown. Entonces yo estaba con un tipo que hizo todo con Maradona. Adrián, ¿quién es el que se lesiona el hombro que se mete? El Tata Brown. El Tata Brown. El Tata Brown. Que se abre el huequito en la cabeza y se mete el Exactamente, brazo. el Tata Brown. Entonces, este tipo hace toda la eliminatoria, hace toda la gira con Argentina, con la selección argentina de Carlos Bilardo, y bueno, sale campeón otro, y el Tata Brown es el que mete el último gol, hubiera sido Mario Vanemerá, pero o sea, eso es el fútbol, ¿no? Las decisiones claro. Que toma uno, después la... De más que va y no Exactamente, ganan. ¿no? Pero un tipazo. Entonces, cuando mi papá y yo, entonces yo lo miraba como, no sé, como quién te puedo decir, al tipo como un primo mío y hablábamos y conversábamos. muy y tal. cercano, muy cercano. Exactamente, así lo miraba yo a Marito Vanemelac. Pero cuando mi viejo me dice eso, ese tipo hizo todo, fue figura en Vélez, bueno, me empieza a contar todas las cosas, entonces a mí me cambia la perspectiva en mi cabeza, o sea, yo ya me empiezo a imaginar que estoy y sin embargo era un monstruo Sí, claro. en la cancha, y aparte como persona era espectacular, entonces yo tenía una admiración, pero estuve con él ahí el año y algo que estuvimos, no lo volví a ver más, él en su momento me quiso traer a Colombia otra vez, y ahí sale, jugamos en el Oral Bowl de Miami, Sí. jugamos un partido amistoso con la selección Colombia, en ese estaba Córdoba. Arquero. No. Iván Ramiro. Iván Ramiro. El arquero creo que era Mondragón. Creo que estaba Mondragón. No me acuerdo si estaba Farid. Creo que era Farid. Farid Mondragón, Iván Ramiro Córdoba, en Serna, Mayer Candelo. Bueno, habían varias figuras. Jugamos en el Oral Bowl de Miami. El Oral Bowl de Miami, el antiguo, ¿no? Capacidad para 45.000, 50.000 personas, una cosa así. Pero era toda estructura de hierro y en tabla. Entonces, cuando voy yo en el micro para ir a los camerinos y eso que llega primero, entonces vos veías todo el campo de juego, ¿no? Sí, se veía. Entonces cuando se llenaban, vos no veías nada después. Por entre la estructura. Exactamente. Sí, sí. Entonces, primera vez que había conocido un estadio así, porque había conocido el de Gimnasia de La Plata y el de Estudiante de La Plata también eran en tablón. También jugué ahí, en la cancha esa, pero era de tablón.
Pero eso sí no se veía nada porque era cerrado, tenía toda la vuelta donde tenían los camerines y todas O las sea, cosas. por eso es que la cumbia dice que el fin de semana se dan para el tablón. Claro, claro, porque antes las canchas eran así. Ok, ok. Y bueno, y ahí jugamos y bueno, no me puedo acordar, un tesorero del Maratón de Honduras, Heriberto Hería. Bueno, hacen un contacto con mi representante, porque mi representante pasa a ser en un convenio que tiene Jorge Bianco con Helmut Weni y Renato Damiani, los dueños hoy actualmente del Real Cartagena. Ok. Ellos hacen un convenio, ellos me empiezan a representar y todas esas cosas, y hablan con ellos. Entonces ellos vienen y me preguntan, porque yo ganaba buen dinero, pero no era visto Sí, en ese Estados fútbol no Unidos. lo veía nadie. Bueno, en ese Entonces, momento, ¿no? En sí, ese claro. momento. Hoy es otro cuento. Sí. Exactamente. Y entonces me hacen una propuesta para ir a jugar con CACAF. Y A entonces Honduras, a Honduras, con Marathon. Maratón de Honduras. Y yo en una decisión digo, me voy. O sea, yo no pensaba en el bienestar económico, en esas cosas, pensaba en seguir, porque era chico todavía. Entonces pensaba en seguir avanzando a nivel profesional y me fui al Maratón de Honduras. Me fui al Maratón de Honduras, llegué, jugué con Kaká, jugué con el Maratón. Inclusive esto fue en enero, perdón, sí, en diciembre. En diciembre yo me iba a Argentina y me llegó una invitación que cumplía 100 años en el Maratón de Honduras, Va, que mandaban gracias. pasajes y todas las cosas. Una cosa bonita que la gente lo recuerde a uno de esa manera, pero decidí irme a San Miguel de Tucumán y no me fui a Honduras. Entonces, ¿cómo no va ahí? Que es otra, que pueden salir otra propuesta o se pueden hacer negocio con el tema del fútbol. Pero me fui a ver mis viejos, que era más importante para mí. Bueno, llega allá y ¿qué tal la experiencia? ¿A qué ciudad llega allá? A Tegucigalpa. A Tegucigalpa, la capital. Tegucigalpa, sí, señor. ¿Y qué tal? No, pasaba el huracán Nietzsche en ese momento. La ciudad se veía que era una ciudad caribeña espectacular, muy bonita y todo eso, pero acababa de pasar el huracán, entonces estaba en reconstrucción la ciudad, se estaba reconstruyendo varias cosas. Nada, llegué allá y sabe que me pasa una cosa totalmente diferente. Para contarle a la gente, el Maratón de Honduras es uno de los clubes más grandes, Olimpia y Maratón de Honduras, de ese país. Y cuando llego me mandan a vivir a la concentración. Era pelado, ya tenía experiencia jugando al fútbol, pero era un niño, digamos así todavía. Tenía como 20 años, 21 años. Y me mandan a vivir. La primera me dan una habitación a donde concentraba el plantel profesional. O sea, yo firmo el contrato y me dicen, acá vas a vivir vos, y me dan una habitación amoblada, bien cómoda. Pero entonces entrenábamos en el predio y se iban todos y ese era mi hogar. Me quedaba en el predio, 5 o 6 canchas. A las 7 de la noche se iba la luz Claro. y solo. Aguanté una semana, creo que aguanté, Rafa. No, ¿qué? Una semana. Eso es para deprimirse. Claro, lo que hacía yo, me iba a tirar tiro libre, hacía cualquier cosa, porque no sabía. Y para salir de ahí, siempre quedaba una distancia como de 7 kilómetros hacia afuera, donde vos veías que pasaban los taxis, algo para ir a la ciudad. Y viví ahí como una semana. Y le dije que no, que me iba. Que me iba, si no me daban departamento me iba. Y bueno, y me dieron el departamento, empecé a jugar y venía el nacimiento de mi hija. Y ahí es donde uno comete errores. Estaba concentrado, había un partido, no me acuerdo, con Motagua creo que era, no me acuerdo con quién, era un partido importante. Y decidí venir a ver el parto de mi hija, ¿En dónde? ¿Acá Colombia? acá en Colombia. O sea, usted Y inició bueno, una relación amorosa donde en Cartagena, acá en Bucaramanga. acá en Bucaramanga. Acá en Bucaramanga. Y ¿Y era su primera hija? mi primera hija. Y me ¿Cómo se vine, llama? ¿Cómo se llama ella? Paula Daniela. Paula. Paula Daniela. Este, ¿Y usted no le dijo a nadie y cogió para Colombia o qué?
Yo saqué los pasajes y dije, me voy. Mi primera hija, me voy. Y me vine. Quedé, bueno, cuando estaba acá, me llamaron para volver. Seguían los teléfonos normales y celulares, sí, pero tocaba hacer cambio no me acuerdo que si era de empresa, una cosa así, para que te funcione el celular, pero seguían los teléfonos en la casa y esas cosas. Sí. Bueno, conclusión del tema, me llamaron y yo no quería volver y me salió una oferta de Argentina otra vez y para Juan Nacional B. Y me fui, Juventud Antoniana de Salta, y me fui a Argentina. Vi a mi hija, tuve el día del parto, a las 7 de la noche, me acuerdo que nació. Yo estaba en el gimnasio, vi el parto, la llevé a la casa, ponerle a las 10 de la noche, y al otro día viajé a Argentina. ¿A Salta? Y a los 3 meses sí, a Salta. O sea, ¿cuánto dura usted en Honduras? ¿Como un mes? No. Yo en Honduras tuve bastante tiempo. Lo que pasa es que fue un partido, una decisión tomada a la ligera. Ya entiendo. Una decisión porque... Y ya no quiso volver después de eso. Y después no quise volver. Ok. No quise volver a Honduras y era una plaza muy linda. Vuelvo y repito, se jugó con CACAF, el torneo local. Bueno, pero no volví más a Honduras. Y ahí me fui a Juventud Antoniana de Salta. Pero eso era B Nacional. Sí, la B Nacional, un buen contrato. Ya estaba un paso de Tucumán, entonces... Salta, eso le iba a decir, claro, ¿se queda cerca a Tucumán? A Tucumán. Okay. Entonces ya era un paso más cerca de mi país otra vez y volver a ¿cómo se llama? Ya con más experiencia, volver a pelearla, volver a querer llegar otra vez a lo más alto. Y ahí salió el tema de que en ese momento inhibían a los equipos por deuda a los jugadores o contratos no pagos y cosas, porque en ese momento ya venía como 1 año, 2 años que se había armado la agremiación del fútbol argentino, que era armó Maradona. Uh-huh. Entonces ahí castigaban, porque antes vos arreglabas un contrato y si te pagaban bien y si no te pagaban... Yo me acuerdo que se firmaban 2 contratos en su momento. Uno el verdadero y el otro el ficticio. Bueno, esas cosas maneja el fútbol, ¿no? Y bueno, y nada. Entonces, Juventud Antoniana de Salta no me puede contratar. Entonces me dice, pero no te puedes quedar sin club. Y bueno, salió una oferta en Bolivia que ellos mismos gestionaron y me voy a Bolivia. Pero ya me quedo sin representante, ¿no? Ok. Me quedo sin representante, que fue otro error que cometí. Compré mis derechos porque pensé que era, no sé, o sea, yo tenía mucha confianza en lo que hacía, entonces compré mis derechos, me quedo sin representante y aprender otro tema nuevo, a pelear los contratos. Claro. A venderme. Era complicado y ahí se me empezó a complicar un montón la carrera por el tema de que era algo nuevo y yo me metí en algo que no sabía. Y ya lo manejaban los empresarios de manera diferente y era bastante complicado. Bueno, y ahí le sale a Bolivia, ¿a dónde? Me sale a Bolivia, San José de Oruro, okay, a donde salimos campeón y a donde tengo el problema que me quedo 6 meses sin jugar. ¿Por qué? Porque Maratón de Honduras me inhibe y pone un precio bastante alto para que yo vuelva a jugar al fútbol. Y yo me entero, eso fue 11 de la noche, 12 de la noche, que cerraron el libro de pases. San José me había pagado una plata importante. Y Bolivia, el tema, la policía, el tema migratorio y todas esas cosas es muy complicado. Vas preso, porque es una estafa. Vos estás vendiendo algo que no existe. O sea, yo me estaba vendiendo como jugador, pero mis derechos eran del Maratón de Honduras. De acuerdo. Sí, entonces... Yo firmé el contrato, firmé todo. Cuando ese contrato pasa, entonces llega la inhibición del Maratón de Honduras también. Y bueno, como siempre me manejé en la vida, o sea, sin saber nada de venderme, de firmar contrato, de una cosa, de otra, yo saqué los pasajes de avión
Y lo primero que hice, porque me dijeron, mire, estoy jodido acá, acá es complicado, acá te pueden meter preso, acá puedes durar 2 o 3 años preso por el tema de esto, vos ya recibiste un dinero, el dinero ya no lo tenés, el dinero ya estaba invertido en otras cosas que ya había invertido, no me acuerdo no me acuerdo qué fue, lo que compré, casa, no me acuerdo. La cosa es que agarré el avión y me fui a Tucumán. Cuando llegué a Tucumán, que descansé porque eso era como salir, como si hubiese robado algo, salí volado y cada vez que pasaba migración el tema, bueno, me van a parar porque Interpol puede acceder a todo eso, Sí, porque es claro. una estafa, bueno. Bueno, también eso es una película que uno se metía en la cabeza Sí. también, ¿no? Pero eso, porque eso tarda en llegar y más en ese momento que no había tanta Tecnología, tecnología. sí. Bueno, así llegué a Tucumán y lo primero que hice es levantar el teléfono y hablar con el presidente, don José Sánchez, y le dije que yo la plata no me la había robado, que había pasado esto, que no tenía idea. Le expliqué lo mismo que te estoy contando a vos, que me había comprado mis derechos, que hoy era el dueño del pase, que pasó esto, que pasó aquello. Le conté todo, la historia, y el tipo me dijo, nosotros en junio, no, eso fue junio, nosotros en diciembre pagamos esa deuda para que te vengas. Pero toca hacer un arreglo diferente porque ya tenemos una cantidad de dinero. Antes se arreglaba por firmar, yo arreglaba un dinero, el sueldo mensual y una prima en junio, ¿sí? Si lo arreglaba 1 o 2 años. Porque también los equipos, si vos no tenías buen desempeño, Sí, también te te, pueden sacar. te sacaban. Ya por eso decía que el contrato no valía absolutamente nada. Y bueno, y fue así. Me preparé en Tucumán solo, puse negocio, tenía un dinero considerable como para vivir tranquilo, estaba con mi familia. Disfruté esos 6 meses de mi hija, que fue importante también porque la vi, bueno, 6 meses no, 3 meses, porque la vi a los 3 meses que llegó. Eh, Disfruté de eso lo que pude disfrutar y me devolví y A Bolivia. arreglé a Bolivia, pero entonces no arreglé el dinero porque ya me lo habían dado. Claro. Y la prima, el tipo me agarra y me dice, no, pero para que te llevaste de esta plata y te ibas a llevar esta plata y el sueldo tuyo ya te habíamos pagado un mes y el sueldo tuyo era considerable. Entonces, vamos a arreglar el mismo sueldo, pero no hay prima. Y le dije, listo, no hay prima, pero si soy campeón me pagas tanto. Y salimos campeón, gracias a Dios. Rafa. Me preparé, tenía un equipo muy bueno también, de gente metedora. El boliviano, si yo no era profesional, el boliviano menos. El boliviano era tipo que salía, que iba a entrenar y ya había bebido en la mañana Claro. y no entrenaba o no iba a los entrenamientos. Y eran buenos y no los sacaban, o sea, porque hubo tuve mucha Ocasiones. gente y conozco muchos que hacían eso. Pero el tipo eran muy buena gente, han querido y se dejaban manejar. Se dejaban manejar y bueno, y ahí pasé momentos muy lindos. Lo Pero ahí era en único, primera, ¿no? Ahí era sí, en primera. claro. Y quedan Momentos, campeones. sí, quedamos campeones. Momentos muy lindos que da eso porque vivía en la ciudad de Oruro. ¿Eso es alto? 4.000, Eso le iba a preguntar. 4.900, 4.600. En la parte más alta hay un arenero que es como playa, pero no hay mar. Es terrible y ahí es un poco más alto todavía. Y la Y después pretemporada. queda el alto, que fue donde jugaron No, la... eso es en La Paz. En La Paz. Lo que pasa es que Donde jugaron las eliminatorias, ¿eso en qué el es? Hernando Siles, a donde se jugaba antes la eliminatoria, Sí. ahí me daba duro la altura a mí. Y ese a 4.300, algo Ok. así. Lo más alto de Bolivia es Potosí. Ah, Potosí. Potosí, lo más alto de Bolivia. En La Paz queda el Alto, que le llaman el Alto, a Ah, donde ok. está la nueva cancha donde Ok. juega la selección boliviana. Ok, ok. Entonces uno cuando llegaba en el avión a Bolivia decían que el cielo estaba dado vuelta. O sea, aterrizaba porque es un pozo, cuando va el Ah, avión es un pozo, entonces el cielo estaba dado vuelta. Cuando vos llegas de noche empezás a ver todas las luces como si fueran las estrellas. ya. Entonces, pero tiene cosas muy bonitas Bolivia.
a donde yo viví en Santa Cruz de la Sierra y en Oruro. Me tocó vivir, estuve en La Paz también, pero en Santa Cruz de la Sierra, ahí, Ariane, ¿cuánto tiempo está? No, ya estoy como 3, 4 años. Bastante. Sí, entré en un Bueno, ¿y cambió de equipo o siguió ahí en San José? No, yo después me voy a Oriente. Pero yo Oriente Petrolero. yo antes tengo una convocatoria a la selección boliviana. Yo no me nacionalizo. Esa es una de las cosas que digo que las decisiones. Sí, me duele. Me duele. Haberger, creo que era el técnico de la selección boliviana. Yo entreno con la selección como 15 días, 15, 10 días. Entreno con la selección y me ofertan la nacionalidad. Antes la nacionalidad, no sé cómo será ahora, pero antes la nacionalidad era, bueno, ¿cuánto me pones de plata para que yo me haga boliviano? Pero uno alguna vez se lo dice, no, yo soy argentino, la convocatoria en Argentina no me va a llegar nunca porque me había ido el fútbol argentino, no estaba en Europa, estaba dando vuelta por un lado, por otro. No está en la retina de los técnicos, claro. No está en la visibilidad, entonces es una... Era lo último que iba a pasar. Sí, era lo último que podía pasar, pero uno siempre tiene la esperanza de volver al fútbol argentino, claro. Sí. No sé, la ilusión siempre está. Y vos como la estás luchando, la luchás, vos decís, en algún momento tiene que llegar, porque no estoy haciendo las cosas mal, estoy luchando, puede llegar. Bueno, nunca llegó y la oportunidad de jugar de eliminatorias, Copa América, lo hubiera tenido con Bolivia. Bueno, no lo hice. Son malas decisiones que se toman en el fútbol, en la vida, porque eso marca, ¿no? Eso marca y representa un país, marca mucho. No lo hice, pero bueno, creo que la vez pasada también lo escuché a Luis Gabriel. Sí, también lo querían nacionalizar mexicano. Cosa así. Entonces, la golpe. Exactamente, uno alguna vez se toma decisiones que no son la correcta, pero también porque uno siente el país, siente las cosas y esto es fútbol. Y en fútbol y uno de pequeño siempre se ve con la camiseta del país jugando un mundial. No, y Rafa, esto, yo siempre digo que esto siempre puede pasar. O sea, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Si vos te preparás después de dejar de jugar fútbol, si te preparás para ser técnico, vas a ser técnico. Va a tener tropiezos como tener en la carrera también como jugador, normal. un montón de cosas, ¿no? Pero de que llega, en algún momento llega. El tema es estar preparado para el momento que llegue. Cuando llegue, claro. Sí. Bueno, y en Bolivia, después de eso, ¿qué pasa? ¿Sigue? ¿Se devuelve? Yo sigo en Bolivia. Tengo un inconveniente. Tengo un inconveniente económico. Un dinero bastante considerable que me debían. Me representaba yo. No tenía idea de nada. Era temperamental como era jugando al fútbol. Mi carácter... discusiones, me tenía que pagar. El presidente me dijo, toda la plata se la di al señor, el señor te tiene que pagar. ¿Cómo así? Y vos me estás diciendo que, bueno, uno y otro se tiraban a cómo se llama, pero el tipo yo le creía mucho porque el tipo era muy respetado, muy serio. Y el tipo me dijo, mira, vos sabés que yo soy senador de la República, vos sabés que yo soy así, al club lo llevé de esta manera, todo lo que te prometí te lo pagué, y yo le decía, pero falta esto, que era el premio por ser campeón. Bueno, conclusión del tema, una mesa grande, de esas de junta, esas mesas ovaladas, que tienen como 25 sillas alrededor. Bueno, las 25 sillas las empecé a tirar para todos lados. No me pagaban el dinero, bueno, pegué patada a un par de carros, y bueno, me fui. Entonces, creo que ahí llega el compañero que tuve acá, creo que llega Fabián Solano y creo que llega Manuel Silva a Bolivia. Sí. Y bueno, se dan cuenta que yo he jugado en el fútbol boliviano porque en la oficina estaban fotos mías y cosas mías. Supuestamente a mí me habían vendido a Alemania, ojalá que hubiera pasado eso, era una mentira total. Una mentira total. Entonces, yo vuelvo, era representante yo de mí. Entonces tenía que buscar equipo.
y pocas redes sociales, pocas cosas. Antes se manejaban videos y álbumes, me acuerdo que se manejaban. Mira, acá jugué, toma el álbum, Sí. toma Las fotos y no, tal. era un cassette, ¿cómo Ah, que se ok, llamaba? ok. El VHS. Ese. Es. Un cassette, tomá el cassette, miralo, y así se vendía uno. Eh, y me voy a jugar el Federal A en Argentina, en Unión de San Juan. ¿Y eso qué categoría es? ¿Federal como Esa es la tercera? tercera categoría del fútbol argentino. Mm, Profesional, paga, porque, o sea, algunas veces, o sea, allá todos los equipos tienen su estadio, tienen sus cosas, y es profesional. sí, O sea, sí. después de ahí ya no cobraba buen dinero. Muchos que jugaron el Federal A toda su vida hicieron una diferencia, no la diferencia que la hacen en el Nacional B Claro. o en la Primera A, pero sí puedes vivir tranquilo, te puedes dedicar solamente al fútbol, no necesariamente tener que trabajar. eh, en fin, bueno, me fui a jugar el Federal A, creo que lo jugué 6 meses y vuelvo a Bolivia. Pero ya Oriente Petrolero, con el Pampa Viallo, bueno, había un equipo bueno. Y ahí te quedas otro que otro Ahí me año, quedó 2 años. otro 2 años más, por eso duró 4 años en Ah, Bolivia, ok. pero la intermitencia fue los 6 meses Ok, ok. de ¿cómo se llama? ¿Y en Oriente cómo le va? En Oriente me va bien también. Y bueno, y ahí vuelvo otra vez a Argentina. Vuelvo a un desafío que sale, ya no se llamaba Federal A, la tercera división, sino se llama, no me acuerdo cómo era el nombre que tenía. Pero entonces ya tenían un sueldo básico para los chicos que debutaban y lo que tenían una trayectoria, entonces empiezo a cobrar una plata buena y entonces vuelvo a verlo yo como trampolín para irme al fútbol más grande, ¿no? Bueno, eso no sucede nunca porque ¿Y ahí con qué equipo? el tema, Unión de San Juan, Ah, igual. Unión de San Juan. El tema, ¿por qué no sucede? Porque vos no te metas en una cosa que no sabes. Siempre digo lo mismo, siempre aconsejo lo mismo. Si vos te metés en algo, tenés que saber, o por lo menos experimentarlo, pero sabiendo que te va a ir mal. ¿Sí? Sí, contando con el error. Contando con el error. Pero si Sí. vos, esta carrera es corta, si vos sabés que va a contar con error y vos tenés una familia, está involucrando tu familia, está involucrando muchas cosas. Sí. ¿Sí? Bueno, yo hice todo lo contrario, conté con el error, y el error grandísimo de representarme, de ser jugador, de arreglarme, ¿cómo se llama?, venderme, o sea, era todo. Me fui con la ilusión esa, me iba bien futbolísticamente, pero los arreglos no iban a pasar porque hay empresarios, hay técnicos que tienen sus jugadores, Sí. que trabajan por Rafael. Trabajan con Rafael, Rafael trabaja con el técnico Pepito Pérez y Rafael es el que le lleva a los jugadores a él. Pero en este caso era Adrián Bernasconi, entonces Adrián, ahí tenés que dar esto. Y yo no Sí, iba a dar claro. esto, esta es la plata de mi familia y esto lo trabajo yo. Sí, Y yo sí, no voy claro. a dar. Entonces yo era de esos tipos. Hablé con varios amigos en el tema ese y a varios le pasó que eso, yo no voy a dar nombre, no soy vigilante para mandarlo preso Sí, sí, sí. a la persona que pasó, pero es así, sí. ¿Cuánto me da? Y vení. Sí, Yo no te claro. voy a dar lo que yo trabajo, no te lo voy a regalar. Si a mí no me lo regalaron. Si me lo hubieran regalado, sí, claro. Pero yo brindo a quien yo quiera brindar. La plata me la gané yo. Eso siempre lo pensé, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero bueno, esos errores los seguí cometiendo, jugué ahí, y bueno. Y después en Bolivia ya venía con lesiones de rodillas, no me quería operar, tenía que dejar el fútbol. Y bueno, me fui a un médico. Ah, te cuento esta. Resulta que en Bolivia me iban a operar, me iba a operar. Sí. Me iba a operar. Y un día estaba conversando con Wilson Sánchez, el día de la selección boliviana. Sí. Entonces, y yo estaba jodido y venía un brasilero y llegaba un brasilero y yo tenía que jugar el partido porque si no, no me iban a rescindir contrato. Hacía 6 meses que entrenaba y fisioterapia y esto y en recuperación y esto y bueno, y no podía jugar. Entonces Wilson me dice, mirá que va a venir un brasilero y
Me van a cortar porque ya me contaron y viene el técnico y me dice lo mismo. Y le dije, juego. Partido contra Blooming, le meto 2 goles en el primer tiempo y me salgo. Otra renovación de contrato, 6 meses más parado. En ese transcurso venía la operación ya fija. Y viene Wilson Sánchez y me dice, ¿no te vas a operar acá? Mirá lo que le pasó a Pepito Pérez, no me acuerdo el nombre del jugador. Se fue a operar y tenía jodida la pierna derecha, la rodilla derecha. Y le operaron la izquierda. Entonces yo digo, no, ni por casualidad. Entonces viajé a Argentina a operarse. Supuestamente operarme. Cuando me ve el médico me dice que el tendón rotubiano, bueno, jodía los ligamentos y bueno, empecé a tener complicaciones con ese tema. El tipo me hace hacer fortalecimiento de pierna, pero el peso que levantaba era algo increíble. Y me decía, si se corta, pues vamos a cirugía. Y si no se corta, pues seguir jugando. Pero así empezó a pasar y yo lo que no podía era entrenar y tener una exigencia diaria del entrenamiento como la venía teniendo normalmente. Normalmente, sí. Entonces no podía exigirme, la rodilla se inflamaba, el dolor era impresionante. Hoy actualmente también, cuando ya estoy más viejo y uno se levanta de la cama, solamente levantarme de la cama, no hago nada, me levanto de la cama y ya empieza a doler, hasta que empiezo a colocar los pies como es y va pasando a medida que va pasando el dolor, digo yo. Yo siempre digo, es que ya me está entrando aceite y ya empiezan a moverse bien, pero la realidad de la vejez... Como el carro. Exactamente, sí. La realidad de la vejez y es... Sí, claro. Eso. Entonces, y todo lo que uno sufre jugando. Y bueno, y ahí yo digo, no, ya no puedo más. Y tenía 28 años y no me daba para entrenar todos los días y eso. Bueno, conclusión, yo ya tenía negocio en Argentina y eso, y bueno, un amigo me hizo volver al fútbol otra vez, al MLE de Ecuador, que fue la última temporada, pero sí, también 30 años a dejar el fútbol porque no dio más el cuerpo. Y bueno, pero gracias a Dios, muchos amigos, muchas anécdotas. ¿Y cómo termina otra vez en Bucaramanga, Adrián? Y yo estaba... Bueno, ¿juegan en Ecuador y se vuelve para Argentina o qué? No. Yo en Argentina tenía negocio, mis hijas se venían acá con mi exmujer y bueno, venir a ver a mis hijas y bueno, rentablé todas las cosas, ya los negocios los puse acá y las cosas que tuve lo puse acá. O sea, ¿usted cuánto lleva ya acá en Bucaramanga? O sea, de full time ya. 14 años, o sea, de radicarme ya con negocio, más o menos 14 años. Bastante, ¿no? 14 años más o menos. Bueno, Adrián, ya para ir terminando, ¿cuáles son los personajes que usted dice que lo marcaron a usted para bien en el fútbol? No sé, un técnico que le dio el debut, que le dio la entrada, no sé, su papá, el señor el otro, que usted diga, bueno, gracias a este. ¿Y qué experiencias no tan agradables le pudo dejar, pues aparte de todas las que nos contó, pero que usted diga, bueno, esta es la que más me marcó, la que más duro me dio, la que más me golpeó? Rafa, mis ídolos fue mi familia, mis tíos que jugaron fútbol, mi hermano, mi papá. O sea, ellos me marcaron, me siguen marcando. Siempre uno tiene que tener a alguien por qué luchar. Luché por ello toda mi vida. Hoy lucho por mis hijos. Dejé cosas por mis hijos. Tuve cosas por hacer de técnico afuera. No fui por mis hijos. Aunque no se den cuenta, uno no tiene por qué contarle, ¿no? Sí. Son decisiones más de adulto. No me quejo. Sigo en el fútbol de una manera más cómoda, tratando de transmitirle a los niños cosas. Y dejé eso de lado porque era volver a estar en... El técnico es lo mismo que el jugador de fútbol, tiene que concentrar, tiene que trabajar. Algunas veces trabaja el triple porque se tiene que armar bien las cosas. Estudié también para eso, pero... Yo digo que cuando uno quiere que se den las cosas, tiene que transitar por el camino para que se den las cosas. Y en el camino te vas a tropezar, te tenés que levantar, te vas a caer y así sucesivamente. Yo no lo transité porque no
en un momento quise y en el otro dije no, porque vuelvo a exponer a mi familia, vuelvo a exponer cosas, vuelvo a hacer lo mismo y si me sale tengo que viajar, tengo que dejar a mi familia, llevarla, cosas así, Sí, que ya hay más cosas en la no lo quise balanza hacer. que hacen Entonces, peso. ¿por qué? Porque ya lo hice. Ujú. Entonces ya no dije que eso era momento para archivar ya y recordarlo. Y nada, Rafa. Y momentos malos que me marcaron, la decisión mala que tomé, aunque tomé otra decisión también cuando estaba en Bolivia, no fui a ver el parto de mi segunda hija. Mm, Y me marcó porque ella me lo recrimina. El parto de mi primera hija sí vine y fue una mala decisión. No por mi hija, yo estaba feliz, pero sí, sí, lo porque que, el costo que la tuvo parte eso, sí, profesional, claro. no haberme nacionalizado y, y andar buscando de un lado para otro cosas que uno, estando en un solo lado, la puede conseguir. Mm, Entonces, esas fueron cosas que me marcaron, pero vuelvo y repito, no tenía nadie, por eso siempre digo, quieren llegar a viejo, quieren aprender, toca escuchar. Pero también es cierto, Adrián, que si usted no hubiera cometido todos los errores que cometió, no sería la persona pues que es hoy con el recorrido, la experiencia. Más allá de que fueran buenas o malas, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Uno es lo que es gracias a todo el recorrido que ha tenido en la Sí, vida. sabe que no, no me arrepiento de las cosas que pasaron porque la disfruté. Si vuelvo a nacer, la volvería a hacer. Que vos me digas, y te volverías a equivocar. Y claro, porque tengo que aprender, me voy a equivocar. Sí, claro. Es normal, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, si tuviera la experiencia esta, tal vez no me equivoco. Pero tengo esta experiencia, tengo esta edad y me sigo equivocando. Sí, Porque todos los todos. días me Sí, equivoco. claro, todos, ¿Sí? todos. Entonces, pero no, contento con lo que hice, contento con mi familia que me enseñó a la distancia, contento porque le pude cumplir los sueños de mi mamá, los sueños de mi mamá poco fútbol, muy poco. Ella me acompañaba, ella soñaba, pero mi mamá le pregunta quién es esto, no tiene ni idea de nada. Sí, sí. Entonces, pero le pude cumplir los sueños de mi mamá de terminar el bachillerato, de recibirme profesional, de estudiar después de, y cumplir los sueños, porque eso me apoyó mi mujer actual, de decir que las cosas las podía cumplir, o sea, que no hay tiempo, no hay edad, que se puede cumplir con apoyo y todas esas cosas, y eso siempre lo tenía en la cabeza porque me tocó dejar esas cosas para continuar con mi carrera. Podía haber hecho las dos, pero eh, uno por pereza, por querer descansar más, porque ya cree que tiene todo, entonces lo dejé stand-by, pero sí lo terminé, gracias a Dios. Entonces esas cosas sí le pude cumplir, esas satisfacciones le di a mi mamá. Tal vez no con el fútbol, porque el fútbol, vuelvo y repito, nada. Mi papá y tampoco, mis tíos tampoco, porque no había tanta televisación, no había tantas cosas, pero sigo siendo el tipo que salí de ahí, me siento como un asado con ellos, lo disfruto, hablo, me voy alguna vez a jugar fútbol, soy el mismo malo que soy para ellos, Sí, sí. pero lo tomo de la manera bien porque eso me marcó a mí en mi vida y me sigue marcando. Mi familia siempre me va a marcar. Adrián, ya para el cierre del programa, un mensaje que usted le quiera dejar a la gente que nos está viendo, eh, de su experiencia de vida, de su experiencia deportiva, en fin, que usted diga, bueno, no sé, trabajen, luchen, esfuércense, qué sé yo. Nada, Rafa, primero agradecerte por el espacio, por contar mi vida, no mi trayectoria, mi vida. Y nada, a la gente que siempre le digo a todo que los sueños se cumplan, todos los sueños se cumplen, todo lo que uno quiere en la vida se cumple, que, que cuando se pasan cosas malas, uno cree que ¿por qué a mí me pasan? Pero hay cosas peores, hay cosas de enfermedad terminal. Sí, sí. eh, a mí me pasa hoy actualmente que siempre tengo mi familia lejos y la disfruto cuando puedo, le doy lo que puedo cuando puedo.
y nada, hay personas que creen que tienen muchos problemas y tienen al papá, a la mamá, al hermano cerca. Sí. No sé, disfruten un asado. Si no tengo para el asado, disfruten un sándwich de galleta, aunque sea. Un pedacito de queso. Sí, sí. Que sea una feta de queso y la dividan en 5, no importa. Pero esas pequeñas cosas hay que disfrutarlas en la vida porque no vas a saber nunca cuándo va a ser el último día. Entonces disfrutarla y Y nada. al final nunca es completa, ¿no? O sea, siempre va a ser, hace falta algo. Entonces uno consigue algo, no, tengo dinero, pero su papá está lejos, su mamá está lejos, Es que o la su alegría, familia está lejos. Rafa, la alegría, vos tener alegría es, no sé, puedes tener dinero, que es la felicidad para vos, pero si vos no tenés tu familia cerca o no tenés con quién compartir, De no la tenés misma nada. que nada, sí, de la misma que Sí, nada. no tenés absolutamente nada. Te crees invencible cuando vas con tu amigo porque tenés los bolsillos llenos de plata, pero, ¿Y cuando no? pero vos te preguntaste si son tus amigos Sí. porque tenés plata o si vos no tendrías plata serían tus amigos. Entonces hay muchas cosas que la vida da y que uno como ser humano se crea problemas. Uy, no, es que me pasa esto. Diosito, dame trabajo. Diosito, estoy cansado. Sí, sí, Ponete sí. de acuerdo y Nunca está conforme, sí, pedilo bien. nunca está conforme. Sí, entonces el ser humano no se conforma con nada. Y así como no se conforma con nada, todas las cosas las puede conseguir. Una vez me pasó, no acá, pero en otro país, que un extranjero dijo, bueno, yo lo veía siempre, no sabía que era extranjero, y uno le tiraba unas monedas, ¿no? Entonces, y un día se me enojó y me dijo, yo soy extranjero y tengo hambre. Y le dije, ¿vos te pensás que yo soy de acá? Yo también soy extranjero y me la consigo. ¿Y qué O sea, te digo? ¿Qué te digo? no, y el tipo se quedó mirándome porque es una realidad. O sea, ¿para qué que todo el mundo puede conseguir cosas? Claro, Y a claro. mí me pasó acá. No tenía 200 pesos. Y vuelve y luche. O métase un tiro. Si está sufriendo tanto, métase un tiro. Y ya se terminó la vida. Sí. Pero la vida continúa. Hay hijos, hay familia, hay cosas por qué luchar, hay cosas que conseguir. Tengo muchos amigos, muy buenos amigos. Por ejemplo, Alex Corredor es un tipo que me dio una mano. Nelson. Celis. No, Nelson Celis, Ah, Nelson, ok. Nelson Celis también, Nelson Ok. Correa, la familia Ah, ok, Celis. ok. O sea, yo, familia Ibáñez, Celis, me puedo olvidar de miles porque, o sea, tengo amigos, Rancés, Rueda, o sea, hay mucha gente, ¿sí?, alrededor de esto. O sea, que le ayudan, pero ¿cómo te ayudan? Bueno, dame trabajo, porque si me da plata no sirve de nada, me la gasto y Sí, después eso es pan para hoy, hambre para te voy mañana. a pedir mañana. Sí, Entonces, dame exacto. trabajo, vení, dame esto. Hay muchas personas, muchas personas que me puedo olvidar de miles, pero soy muy agradecido. Tal vez tengo a mi papá lejos, mi familia lejos, pero tengo mucha gente que me valora, no por lo que fui, ni por lo que sigo amando este deporte o por lo que hago, sino por personas. Yo digo, conozcan a la persona y díganle, pero la realidad, para resumirlo, Rafa, agradecerte y decirle a los niños, sobre todo, porque los viejos somos tercos, los viejos ya no aprendemos, decirle a los niños que todo se puede conseguir en la vida. Todos los sueños se hacen realidad, pero lucharlo. Vale, gracias, Adrián. Listo, Rafa.